Hola, pues vamos a continuar con nuestras distintas teorías del desarrollo humano y en esta ocasión pues vamos a abordar la teoría de Piaget y vamos a abordar la teoría de Vygotsky. Ambas por ser, desde mi punto de vista y compartido con muchos otros autores, como complementarias dentro de esta noción que hoy día conocemos en el campo de la educación como constructivismos o construccionismos o perspectiva construccionista del aprendizaje, etc. Vamos a abordar primero a Jean Piaget, un autor que en realidad su punto de partida y de referencia pues es su formación como biólogo, pero también en el campo ya específico que nos interesa, en lo que él desarrolló como epistemólogo. Y como epistemólogo, él estaba interesado en dar cuenta de cómo el ser humano construye el conocimiento. Él realmente no le interesaba como tal la psicología, aunque claro que había tenido nociones y tenía ciertos conocimientos de los desarrollos que la psicología en su tiempo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, pues él había estudiado y decide en este tránsito entre la filosofía y la epistemología hacer un viraje en la psicología eh, para dar cuenta de cómo el humano construye el conocimiento y se va a ir hacia investigaciones y trabajos que finalmente le van a llevar pues todo el desarrollo de su vida intelectual, el estudio sobre el desarrollo cognitivo o cognoscitivo propiamente de la infancia. Y entonces él va a entrar en relación primero con un dilema que ya existía en la filosofía respecto a el ser humano, que va a ponernos en esta disyuntiva entre los innatistas y los empiristas. Es decir, nacemos con el conocimiento y a través de nuestra razón y nuestro intelecto lo hacemos asequible a nuestra conciencia, o a través de la experiencia es que vamos incorporando el conocimiento. Y Piaget en realidad va a mostrar una postura en donde va a dar cabida a ambos lineamientos o ambas propuestas. Es decir, él va a decir, hay ciertas condiciones que son innatas, que son inherentes a nuestra especie como seres humanos, que nos permiten ir generando el desarrollo. Sin embargo, estas condiciones innatas no son no están completamente acabadas o determinadas, sino va a haber una influencia del medio sobre el organismo y sobre eso que va a construir, o eso en esa cuestión pues del conocimiento y del aprendizaje. Entonces va a tener como una postura dualista al respecto entre lo innato y lo empírico. Y entonces por eso va a hacer esta diferenciación en la cuestión de la herencia estructural y la herencia funcional. La herencia estructural pues es la que podría ser más innata o tendrá este posicionamiento más innatista, y la funcional es la que va a abrir una gran gama de posibilidades de aquello que el sujeto va a poder ir construyendo con su inteligencia. Eh, Dentro de esta perspectiva de aquellos elementos con los que nacemos de forma innata, que de alguna forma nos determinan como especie, van a haber ciertos elementos que tenemos que poner el énfasis. Eh, de entrada, tenemos un cerebro, ¿no? Y una forma de procesar que es natural a todos los seres humanos, independientemente de su origen de étnico, su raza, su sexo. Eh, y él pues realizó y él y muchos otros autores han estudiado estos elementos con los que nacemos, que nos permiten y nos posibilitan entrar en acción con el mundo. De los más conocidos están los que conocemos como los reflejos, ¿no? Los reflejos innatos con los que nace todo niño y que ahorita vamos a abordar. Por otro lado, también está esta forma como de procesar. Y él, pues al ser biólogo, va a echar mano de ciertos conceptos desde este marco biológico para entender al ser humano. Y uno
fundamental que él va a retomar pues es el de adaptación. Él va a decir que toda conducta que manifiesta el individuo es un proceso de adaptación y que este proceso de adaptación se va a dar a partir de la interacción que el organismo va a realizar con su medio, y se van a llevar dos procesos que solamente como para fines de estudio vamos a dividir como paso 1, paso 2, aunque dice que en la acción pues se dan de forma como simultánea y a veces es difícil poder hacer esta diferenciación. Y esos procesos son el de asimilación y el de acomodación. Son los que van a posibilitar al organismo poder adaptarse a su medio y pues conocerlo. El proceso de asimilación tiene que ver con las acciones que el sujeto va a realizar con el medio. Cuando estas acciones se ponen en interacción con el medio, dependiendo de las características del medio, va a generar o la resistencia que el medio vaya a, ahora que digamos a imponerle al sujeto, se va a llevar a cabo ese proceso de acomodación, en donde esas características del medio van a impactar sobre el sujeto, que va a tener que acomodar su acción para que sea congruente con ese medio. Explicado de una forma, a manera de ejemplo, podemos pensar cuando el bebé toca una manta, este acercamiento de su mano a la manta en un primer contacto es asimilación. El niño está asimilando las características del medio, la textura, la forma, etcétera, ¿no? O sea, lo que tiene ese medio que ofrecerle. Ese medio pues tiene sus propias características, en este caso la manta es suave, entonces al momento en que el niño cierre la mano, va a tener que adaptarla o cerrarla a la dimensión, ¿no?, que va a tomar la manta, que se va a apachurrar completamente porque pues así es una manta, y es como va a poder, o sea, esa forma en que esa manta se va a doblegar ante la fuerza que el niño imprima sobre ella, hasta que ya la pueda asir, es el proceso de acomodación. Son esas características que le impone la manta por ser o tener las características que tiene, para que él acomode su mano de acuerdo a ella. Que va a ser diferente, por ejemplo, con un biberón. Con el biberón, que es más sólido, el niño igual va a poner la mano, va a sentir una textura diferente, pero también en dimensiones diferentes. Y el biberón va a poner una resistencia diferente a la manta. Es decir, es más sólido y va a tener que adaptar su manita, si quiere asirla, a la forma que tiene ese biberón. Entonces, de esa forma, digamos que son dos conductas de adaptación diferentes, una a la manta y otra al biberón, que al ejercitarlas, el niño cada vez va a ser mucho más diestro y en acomodar su mano a la forma en que ese medio se le ha impuesto. Eso es una forma a lo mejor muy simple de tratar de explicarles cómo se van dando estos procesos de asimilación y acomodación que Piaget está planteando. Esta interacción con el medio, a partir de aquello que no es hereditario, que tiene que ver con la herencia funcional, es la que va a posibilitar la construcción de esquemas. La construcción de esquemas tiene que ver como el resultado de esta interacción y de este proceso de adaptación que va a tener el sujeto con el medio, para conocerlo y para ir asimilando y acomodando sus acciones, asimilando sus propiedades y acomodando sus acciones a ella. De tal manera que el niño va a ir construyendo el conocimiento de los diversos objetos con los que está relacionado y va a generar un esquema de lo que es una manta y va a generar un esquema diferente para lo que es, por ejemplo, un biberón. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que el medio le ha ido imponiendo. Ahora, dentro de este juego entre aquellas herencias estructurales y aquellas herencias funcionales, es que se va a ir dando el proceso de aprendizaje. ¿Partiendo de qué? De esos reflejos que son innatos. ¿Cuáles son los reflejos con los que nacemos? Bueno, algunos de ellos son, y están caracterizados en diversos libros del desarrollo. Nacemos con la capacidad de prensión, es decir, el bebé, al momento en que entra en contacto algo con la planta de sus dedos, va a tender a cerrarlo. Y esta es una forma refleja. Al principio será refleja. El niño no tiene una voluntad para asir el objeto. En su desarrollo va a ir avanzando hasta que, uno, va a ir dominando obviamente su movimiento muscular
Y cuando vea un objeto ya va a mostrar la intención de tomarlo. Y eso es ya una conducta aprendida, que pasa de este reflejo simple con el que nacemos de asir todo lo que toca nuestra mano a convertirse en un acto voluntario. Hay otros reflejos que obviamente también permiten la supervivencia, por eso son de tendencia biológica. Otro de ellos es la succión, ¿no? El bebé nace con el reflejo de todo lo que toca a sus labios, empezar a hacer un ejercicio de succión. Esto le permite alimentarse. Por eso es algo a veces complejo con los bebés prematuros, ¿no? Al no estar todavía a término, pues todavía hay ciertos reflejos que les permite sobrevivir que no están tan presentes. Uno de ellos puede ser el de succión. Sin embargo, cualquier bebé a término tiene este reflejo de succión, a menos que tenga algún daño neurológico que no lo posibilite. Pero digamos, en cierta sanidad o desarrollo normal de un recién nacido, pues estarán presentes. Succión, búsqueda. Cuando le rozan la mejilla de un lado, el niño va a tender a buscar el elemento que siente, que percibe, para empezar la succión. Otro de ellos es el parpadeo, que de alguna forma prevalece de forma refleja, es decir, no siempre estamos pensando en parpadear, es algo que necesitamos para nuestros globos oculares. Sin embargo, podemos parpadear a voluntad también, ¿sí? O sea, también aprendemos a parpadear. Pasa de ser reflejo a ser algo aprendido, aunque como que sí prevalece. La mayoría de los reflejos con los que nacemos sí se van perdiendo y se van convirtiendo en pura conducta aprendida. Sin embargo, hay como que acabo de ejemplificar del parpadeo, que también permanece de forma refleja. Hay otro que se llama Babinski, que es cuando se estimula la planta del pie del niño hacia arriba, va a tender a abrir los dedos como en abanico y contraerlos. Otro reflejo es el moro, se toma al bebé boca arriba y se le deja sin sustento, obviamente dejándolo caer en una base completamente suave que no lo lastime, y el niño, al perder este soporte, va a tender a abrir y cerrar ambos brazos y piernas. Algunos de estos reflejos tienen la teoría de que son vestigios de la supervivencia, pues cuando andábamos colgados como changuitos con nuestras mamás, ¿no? El moro tiene ese tipo de explicación. También se tiene prensión patelar, es decir, también cuando sobamos la base de los deditos del pie del bebé va a tender a hacer prensión con él. Hay otro que se llama tónico cervical, cuando el niño es colocado ya sea boca arriba o boca abajo, va a tender a girar la cabeza ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, se llama tónico cervical. También tenemos el reflejo de marcha, que es igual como un vestigio que nos permite posteriormente aprender a caminar. Se pone al niño enderezado sobre una base plana y el bebé va a empezar a hacer movimientos como si caminara, aunque todavía no pueda sostener su cuerpo. Obviamente lo estamos sosteniendo de las axilas, pero empieza a hacer movimientos como de caminar. Hay una diferencia entre niños a término y prematuro en la forma en que hacen esta marcha. El niño a término va a poner primero el talón y luego apoyar el pie. El niño prematuro generalmente su marcha es de puntitas. Otro reflejo con el que nacemos es el de ascensión, que es igual, va en conjunto con este de marcha. El momento en que el niño lo tenemos en como caminar y hay un obstáculo, va a tender a alzar el piecito como para subir ese escaloncito. Otro reflejo con el que nacemos es el de reptación. Cuando el niño se le coloca boca abajo, puede empezar a hacer como pecho tierra, ¿no? Ciertos movimientos así. Finalmente, uno más, pues es el de natación. Cuando el niño se le coloca en el agua, así pancita abajo, obviamente no lo vamos a dejar que se ahogue, ¿verdad? Pero va a hacer movimientos parecidos como a el de un nadado de crawl. Les decía yo, estos reflejos se van perdiendo a lo largo de los primeros meses de vida, la mayoría de ellos. Muchos de ellos, a través del proceso de adaptación en estas cuestiones de asimilación y acomodación, se van a ir convirtiendo en conductas aprendidas y dejarán de ser reflejas. Y igual, ¿no? O sea, por ejemplo, el de natación, pues se pierde y después aprendemos a nadar, ¿no? El de marcha, pues igual se pierde, pero aprendemos a caminar, ¿sí? Entonces son como condiciones base que nos permiten de ahí ir desarrollando y aprendiendo, ¿no? Ir construyendo pues nuestro conocimiento para podernos relacionar con el mundo, para podernos mover en el mundo. Y bueno, vamos a tener mucho más profundidad conforme vayamos viendo cada una de las etapas con
desde el nacimiento, desde la concepción, el nacimiento, donde vamos a ir abordando poco a poco cada uno de estos procesos que se van a ir dando a lo largo del desarrollo humano. Piaget sí realizó un planteamiento sobre etapas del desarrollo. A la primera etapa él la va a llamar sensoriomotriz, más o menos va a ir desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio de vida. Después va a caracterizar el periodo del operatorio, de las operaciones concretas, que va a dividirla en dos subperiodos, el del preoperatorio, lo va a llamar, y el de las operaciones concretas. El preoperatorio, pues más o menos va a ir de este año y medio, 2 años, hacia los más o menos 7 años, más o menos. Y las operaciones concretas, más o menos los 7 años, aproximadamente a más o menos los 11 años. Y digo más o menos porque el desarrollo humano así es. No es tajante y puede tener variaciones de un individuo a otro. Por eso son aproximaciones, pero hay pues ciertos procesos que van formando ciertas nociones base para el desarrollo de posteriores. Y finalmente el último periodo que lo va a caracterizar durante la adolescencia y es la forma del pensamiento humano ya también en la vida adulta, al menos desde el planteamiento piagetano, pues son las operaciones formales, en donde ya vamos a tener características, por ejemplo, del pensamiento abstracto. Entonces, y de un pensamiento hipotético deductivo. Pero bueno, esto lo abordaremos pues cuando lleguemos a estas etapas y haremos algunas pues disertaciones al respecto. Todo ello lleva pues a plantear que desde la perspectiva piagetana, el sujeto a través de la interacción con su medio va a tener una actividad constructiva del conocimiento. Y así es como pues lo va a ir desarrollando por las diversas etapas de la vida. La mirada de Piaget y de sus investigaciones pues están centradas en el desarrollo del individuo. Él trabajó con muchos niños, con adolescentes, les puso diversos ejercicios, diversas actividades para poder ir caracterizando estas formas del pensamiento. Hoy día hay diversos cuestionadores porque han encontrado pues también resultados divergentes, ¿no?, en los niños, en los jóvenes, de las que encontró Piaget. Sin embargo, hay ciertas nociones que son válidas, que podemos encontrar en los distintos niños, en distintos jóvenes, aunque encontremos también estas variaciones, pero que dan cuenta de ciertas nociones que vamos construyendo pues en el campo del conocimiento y en estos procesos de adaptación con el medio. Sin embargo, bueno, su aproximación pues es desde el individuo y cómo es la construcción del conocimiento como al interior del sujeto. Vygotsky nos va a ofrecer una mirada que va a permitir ampliar y que por eso resulta complementaria con la postura piagetana. Si bien Vygotsky no dio unas etapas de desarrollo, porque lamentablemente Vygotsky muere muy joven, muere de 38 años, y no hubo la oportunidad, nos deja grandes incógnitas de hacia dónde hubiera podido ser el desarrollo de las ideas que él tenía. A pesar de este corto tiempo, pues deja unas nociones muy importantes y muy interesantes respecto a cómo se dan el proceso de desarrollo y de aprendizaje de los sujetos. Y nos va a dejar pues algunos lineamientos importantes. Él va a mostrar su mirada más en el entorno, en la influencia que el entorno, que el medio social, cultural, va a impactar sobre el individuo. Él va a decir que primero conocemos a partir de lo social, de aquellos artefactos que están dispuestos en el medio histórico, cultural, social en que el individuo se está desarrollando, y que estos después van a tener un procesamiento interno o interiorizado en el sujeto, pero primero son disposiciones que el entorno tiene. Es complejo el planteamiento de Vygotsky. El autor nos advierte que a veces ha habido tendencias como a simplificar estas ideas complejas de Vygotsky, pero nos deja de todas formas una riqueza que es innegable, ¿no? Que hay ciertas determinaciones que efectivamente tienen que ver con el medio social que el sujeto se desarrolle y que no podemos negar que tienen su impacto. Yo les decía en clases anteriores, no es lo mismo nacer en un medio donde, por ejemplo, la pesca es parte natural de ese medio, donde un niño crezca entendiendo y sabiendo esto porque es necesario en su medio, o la noción del campo, de cómo es la siembra, la cosecha, etcétera, a crecer en la ciudad,
que somos ajenos a este tipo de actividades, que podemos conocer, pero pues a lo mejor a través de otros artefactos como los libros sobre la pesca si nos interesa sobre el campo, pero pues no tenemos aquí el mar para irnos de pesca o un lago, ¿no? O no tenemos una parcela como para poder experimentar este medio, ¿no? O sea, lo podemos a lo mejor saber en teoría, pero no llevamos a la práctica. Entonces, el medio es parte de lo que nos advierte Vygotsky, ¿no? Tiene una influencia sobre aquello que es conocible para el sujeto. Y también el momento histórico, ¿no? O sea, hoy día tenemos que desarrollar distintas nociones para las tecnologías. Hace 50 años eso no era necesario para la vida. Entonces, claro que esto va determinando ciertas cosas que tenemos que incorporar diferentes dependiendo del tiempo y el lugar en el que estemos desarrollándonos. Un concepto fundamental en la teoría de Vygotsky que es muy conocido y tal vez hasta muy manoseado, pero que es un aporte súper importante y más a aquellos que pretendemos trabajar en el campo de la educación, es este concepto de zona de desarrollo potencial o próximo, porque abre un mundo de posibilidades y de entendimiento de la influencia que simplemente nosotros como profesores podemos tener sobre nuestros estudiantes. Esta zona de desarrollo próximo potencial abre un gran abanico de posibilidades y el planteamiento base es el sujeto tiene una capacidad para desarrollarse, que le va a llamar la zona de desarrollo real, la que lograría por sí mismo con sus propias capacidades personales. Sin embargo, a través de la interacción con el medio, con niños mayores o con más desarrollo en cierta área, o la misma posibilidades que dan los adultos a los niños, ya llámese padres, llámese familia, llámese profesores, es esta apertura que se abre de su desarrollo, que se va a llamar desarrollo potencial o próximo, que le va a permitir alcanzar un nivel mayor de desarrollo del real, del que él hubiera alcanzado solito en aislamiento. Entonces es esta cooperación social es la que va a favorecer ese desarrollo potencial. Es difícil de medir hasta dónde se puede llegar a ampliar esa zona de desarrollo próximo a esa zona de desarrollo potencial. Así como de cuantificarla, ¿no? O sea, de escalarla es difícil. Sin embargo, bueno, lo que sabemos es que si nosotros queremos enseñarle algo a una persona, no podemos salirnos de cierto margen. Si, por ejemplo, nosotros damos un conocimiento demasiado simple que está por debajo de la zona de desarrollo real de un sujeto, va a ser algo que no le va a interesar, porque es algo que podría conocer por sí mismo. Y no vamos a llamar mucho su atención. Pero si nos excedemos en la posibilidad de la zona de desarrollo potencial, va a llegar a ser incomprensible. Y entonces también vamos a perder la atención porque no lo va a entender y se va a desesperar. Entonces, en realidad, la influencia que debemos tener tiene que estar entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo, en ese margen, que rebase su zona de desarrollo real para que le resulte interesante y llame su atención, pero que no rebase la zona de desarrollo potencial porque le va a resultar inaccesible. Brunner, que es lector de Vygotsky, va a introducir también un concepto adicional muy importante que es el conocido como andamiaje. Es la forma en que va a nombrar esta ayuda o esta influencia que el entorno puede tener sobre el sujeto. Y le va a llamar andamiaje como una especie como de puente, ¿no? Entre aquello que el sujeto puede conocer por sí y lo que puede alcanzar con la ayuda de un otro, de un tercero. Lo que le es posible, con la ayuda del adulto, de la familia, pues, de los compañeros más, con un desarrollo mayor, o los maestros, ¿no? Entonces este es un concepto importante porque nos permite nombrar ese espacio de lo que yo decía, de la zona de desarrollo real y la próxima, como el andamiaje, ¿sí? Entonces el educador, el profesor, tiene que colocar un correcto andamiaje con las características que ya describí para poder generar el aprendizaje, para poder tener a sus estudiantes atentos e interesados en aquello que está pretendiendo enseñarles, ¿no? Entonces,
Bueno, estas son las posturas de Piaget, de Vygotsky. Olvidaba un punto importante. eh, Mucho de la interacción del sujeto con su medio va a ser el lenguaje. Para Vygotsky el lenguaje va a tener un papel fundamental en la construcción del conocimiento. Y en la mirada de Piaget lo reconoce, pero no le da un lugar tan central, porque la actividad de la construcción del conocimiento para Piaget está en el interior del sujeto. Para Vygotsky va a tener el lenguaje un lugar mucho más importante y central, porque va a ser como el medio principal a través del cual pues, se da la interacción y la incorporación y este juego entre lo social y lo interno del sujeto para la construcción de su conocimiento. Son complementarias, lo decía yo al principio del video, la postura de Vygotsky y de Piaget. Es innegable que hay una influencia del medio sobre el individuo, pero es innegable que hay una interiorización y un proceso interno pues, del sujeto para la construcción de sus aprendizajes y de su conocimiento. Los profesores podemos tratar de explicar o explicamos, ¿no?, estas nociones, por ejemplo, yo estas teorías de desarrollo, pero la forma en cómo la incorpora cada uno de mis estudiantes es particular. Y ahí, en esa forma en cómo dentro de sus propios esquemas personales, cada estudiante pone en relación el contenido, es lo que le va a dar la particularidad incluso de sus reflexiones o de las mismas preguntas o dudas que puedan surgirle respecto al tema, ¿no? Y que una vez dialogadas de forma conjunta, pues generan una riqueza padrísima e increíble, porque nos ponen a reflexionar también a los profesores y seguimos también desarrollando nuestro conocimiento y aprendizaje, y también a los demás compañeros que escuchan estas mismas, estas reflexiones o estas preguntas que se van construyendo y que pues nos llevan también ahora otra vez a la puesta en lo social, ¿no? Entonces pareciera como es que es un movimiento dialógico, ¿no? Primero lo social, la forma en que lo interiorizamos, después cómo lo externalizamos y lo volvemos a conjuntar, y luego de esa interacción se vuelve a otra interiorización, y estamos en este continuo entre lo externo y lo interno. Para mí eso es lo que hace complementaria a ambas posturas. Bueno, espero que sea de utilidad este video. Vamos a dejar acá. Seguiremos profundizando en estas reflexiones a través de cuando revisemos pues cada uno de los momentos de la vida del desarrollo humano.